Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ellas Líderes Podcast. Estamos junto a mi amiga, compañera de muchos años compartiendo el ministerio y muchas cosas de la familia también, Martita. Vecinas, Vecinas también. Bienvenida a Ellas Líderes Podcast. Gracias, Jime, gracias. Siempre es un privilegio para mí estar en Ellas Líderes. Sabe que creo que esa palabra privilegio suena bien y calza muy bien con lo que hacemos, porque es un privilegio compartir y abrir nuestros corazones, porque de eso se trata este podcast. Y saben, porque queremos que Dios sea el que se mueva en medio de esta conversación y pueda llegar con un mensaje de esperanza, también con un mensaje real y verdadero sobre quiénes somos según Dios. Y bueno, en este episodio queremos hablar sobre un tema también que va a traer una oportunidad para usted para abrir su corazón, porque vamos a hablar cuando Dios quiere sanarnos, pero debemos permitírselo. El deseo de Dios siempre va a ser el transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Pero nosotros queremos más bien al revés, queremos empezar por fuera y no queremos que nadie toque lo que está sucediendo internamente. ¿Por qué sucede eso? Porque yo creo que nosotros como humanos tenemos mucha tendencia a la imagen, ¿no? A no sacar. Y generalmente lo que está escondido a veces conlleva dolor, conlleva vergüenza, conlleva hasta por temperamentos. Por ejemplo, por mi temperamento, yo soy altamente hacedora. Entonces, nunca quiero mostrarme vulnerable. Para mí, siempre que me invitan a Ellas Líderes, tengo una crisis en mi interior porque sé que tengo que mostrar mi vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, somos tendientes, ¿no?, a autoprotegernos. La autoprotección es muy fuerte en nosotros, Jimena. Y creo que en la cultura en la cual hemos crecido, eso es más bien una virtud, ¿no? Se ha convertido en una característica de una mujer empoderada, como se dice hoy en día, que va a ir adelante siempre, no importa lo que suceda, aunque por dentro se esté destruyendo, ¿no? Entonces, pero esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Absolutamente no. Si Dios quiere que podamos salir adelante, si Dios quiere que podamos, en su palabra nos da tanta oportunidad para creerle que Él va a estar con nosotros en todo tiempo, ¿no? En todo momento, pero hay heridas en nuestra vida, hay marcas en nuestra vida que no podemos ocultarlas por mucho tiempo, que van a salir a luz en algún momento o que salen pero ya se han hecho parte de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de hablar. ¿Usted en qué momento de su crecimiento con el Señor se dio cuenta de que habían marcas o heridas que necesitaba exponerlas al Señor? Bueno, yo creo que el Señor me venía hablando esto aún, digamos, en mi niñez, ¿no? En mi adolescencia, pero que uno no sabe cómo manifestar, cómo hablar y hasta dónde ir, digamos, ¿no? Ni que ponerle un nombre, así es esto. Exacto, porque además ahora se habla mucho de las emociones. Ahora vivir ahorita en esta época, tiene usted muchos recursos psicológicos, emocionales. Antes no, o sea, primer cosa, descubrí que era una analfabeta emocional. Yo estaba llena de emociones, pero nunca supe qué era ni qué pasaba, ¿no? Entonces tuve que aprender qué era el miedo, qué hacía en mí, si tenía miedo, qué era la vergüenza, qué era la tristeza, la depresión. Yo viví una vida de depresión y nunca supe ¿Qué era? Que yo aprendí recién aquí en la iglesia que había estado deprimida toda mi vida, ¿no? Entonces, siempre había algo, había un dolor. Y una insatisfacción también, porque usted tuvo familia, tuvo momentos seguramente muy hermosos, pero al final tenía ese mensaje, ¿no? De algo falta.
¿o no? Sí, algo, o sea, es como que nada te llena y como una necesidad yo de autoprotegerte. Creo que la gran herida que dio inicio a todo lo que yo viví fue el abuso sexual en mi niñez y que yo supe que algo andaba mal, que estuvo mal eso, pero en mi temperamento de hacedora yo dije, no, nada pasó, o sea, todo está bien, ¿no? Pero creo que de ahí es el inicio. Entonces, eso me llenó de rechazo a mí misma y de alguna manera también el enemigo empieza, ¿no? Y vinieron rechazo de las otras personas. Entonces, para mí era el dolor. Yo sentía dolor, ¿no? Y mucha insatisfacción también de la vida, digamos, ¿no? De mí misma también, Jimé. Es como que es a veces como tener un hueco y no, y buscar cómo llenarlo y estar en la vida buscando cómo llenar tu hueco, pero que nunca acertás. Y esta situación, y creo que todos podemos identificarnos con esto que usted dice, ¿no? Estoy buscando algo que llene mi corazón, pero no sé dónde está y quién lo puede hacer. Recuerdo que yo decía, el día que yo encuentre quién va a ser el amor de mi vida, ya, esa es la meta final y voy a encontrar la felicidad, por ejemplo, ¿no? Si me gradúo de la universidad voy a sentir que no soy un fracaso, pero entrar y era una batalla constante, el perseverar, pero era esa sensación de que si logro esto, o si bajo de peso, si voy con el ejemplo de vida o los parámetros que dictan otros o que yo veo y anhelo, voy a ser feliz, digamos, ¿no? Entonces eso hace, creo que también nuestras relaciones con los demás se vean afectadas y creo que le damos a las otras personas esa carga de que nos tienen que hacer felices y que tienen que llenar de alguna manera esa necesidad insatisfecha, ¿no? Claro que sí, creo que a la persona que más le damos esa carga es a nuestros esposos, ¿no? Yo pasé por ese proceso porque yo pensé que, wow, yo me casé para ser feliz. Y sorpresa. Fue una desilusión, digamos, ¿no? Porque no era lo que, no. Entonces, y no es que yo tuve un pésimo matrimonio, claro, sino que las expectativas y las intenciones, ¿no? Entonces, como a los 15 años de matrimonio, cerca por ahí, el Señor me llevó en este proceso de sanidad que me ha metido durante mi vida, a liberar a mi nena, ¿no? Y a entenderme, me cuesta y todavía inconscientemente a veces me pillo queriendo que él me dé lo que yo necesito, ¿no? Entonces, hallar satisfacción en Dios es un proceso de vida y que realmente entender que fuimos diseñadas no para que un hombre nos complemente, sino para que Dios me complemente. La palabra dice que estamos completas en Él, pero tampoco nos enseñan eso, Jimé. Porque fíjese que antes nos enseñaban que el matrimonio era la plena realización. Una mujer está completa con un hombre. Y algunas sí, pero a otras, las que no encuentran. O también vamos escuchando, ¿no? Si tienes un título, si tienes hijos, si tienes tu casa propia, si tienes ahora tu independencia, entonces ya lograste. Creo los que valores eso es del mundo te hieren, los valores del mundo te hieren, porque yo viví mucha insatisfacción y rechazo porque yo sentí que nunca encajé en el mundo. Porque la belleza yo no me sentí con la belleza, siempre fui gordita, digamos, ¿no? Entonces como que no encajaba también, porque vos tenés que ser de un parámetro, de un peso, de un color, de algo para ser, digamos, ¿no? Para encajar. Encajar, ¿no? Y era media torpe y pensé,
porque fue una mentira, que yo no sabía hacer nada, que yo no tenía dones, yo no tenía talento, porque eso en mi adolescencia yo hasta, o sea, interpelé al Señor y le dije, bueno, ¿qué te pasó, digamos? ¿Por qué me hiciste así? ¿Qué tenés vos contra mí, digamos, no? Para que me hagas así, o sea, no me pudiste dar una gracia por ahí, digamos, ¿no? Entonces, y esas son heridas profundas en el corazón, ¿no? Pero en este proceso, Jime, el Señor me ha llevado a entender y saber muchas verdades, y la primera verdad es que estamos destinados a la sanidad, que es algo que Él sí o sí va a hacer, ¿no? Nos predisponemos a eso o no, Él lo va a hacer, porque Dios hace lo que se determina. Porque en mi proceso yo muchas veces no he sido muy ayudadora. Tengo un poco de oposicionista. Entonces, pero Él lo ha hecho. Dice, no, Dios cumplirá su propósito. Claro que ¿no? sí. Claro, tengo planes que de sí. bien y para darles el futuro que esperan, dice. Exactamente. Pero, o sea, eso suena tan esperanzador, tan pero que alguien herido no entiende. ¿Por qué eso que sucede? Alguien ¿no? herido no entiende, Jime. Y en eso de dejarle al Señor que nos sane, creo que también hay mucho amor y paciencia de parte de Dios para ir de la mano y esperar, ¿no? Hace unos días vi un video de una psicóloga con una paciente donde todo era virtual, la terapia que le hacía, y creo que como 10 reuniones donde la persona no quería hablar. Y la psicóloga le tenía, ¿de qué querés hablar? No quiero hablar. Entonces, y ni siquiera hablaba, sino que le escribía al chat, ¿no? Y así se ve el proceso, ¿no? Y el post decía que Dios es así, Él está ahí, pero Él quiere ayudarnos, pero nosotros no quiero, ahora no. Y vamos soltando de a poco, pero Él nos tiene tanta paciencia y Él va soltando ese amor. Boicoteamos los procesos, ¿no? De Dios, los boicoteamos, ¿no? Entonces, pero Él es como llevarte de la mano. Sí. Y muchas veces yo le dije eso al Señor. Yo le dije, Señor, yo no quiero hacer esto. Pero si vos me llevas, yo sí puedo, porque había algo que Él en todo este proceso de mi vida es que muchas veces me ha hablado, y cuando Él me habla, yo no puedo resistirme. Entonces ahí son los procesos en los que avanza, ¿no? Pero también el proceso de sanidad de tu vida es un proceso consciente y también inconsciente. Yo ahorita puedo darme cuenta cuánto de inconsciente, pero el Señor estaba ahí, ¿no? Y también es de exposición, de que tenés que exponerte, ¿no? Necesitamos en ciertos momentos de nuestra vida también el empujón de alguien, ¿no? O alguien que diga, sí, yo te acompaño. Es como que nos empujan, literalmente. Es como un grupo, ¿no?, de apoyo, tu contención, sí, digamos. Necesitas un grupo. Y el Señor lo hizo. Es todo esto que hablamos, Jime, es bíblico, es la vida del Señor. Porque Él fue la contención para sus discípulos y hizo ese grupo. ¿Y qué pasó cuando Él se fue? Por supuesto, el Espíritu vino, pero también ellos ya estaban. Los había enseñado a que unos a otros sean contención de todos. Lleven las cargas los unos de los otros. Y es lo que se hace en la iglesia, digamos, los grupos de apoyo, las células que llamamos, o grupos de crecimiento, todo eso, son esos grupos, ¿no? Creo que permitirle al Señor sanarnos es estar junto a otras personas, es estar principalmente con Él y buscar de Él. Y dice, ¿no?, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y muchas veces nuestra vida herida y marcada por tantas situaciones que podemos enumerar, traumáticas, fuertes, nos hacen pensar eso. O sea, ¿a dónde puedo mirar? ¿Dónde puedo encontrar la ayuda que necesito, ¿no? Y creo que
El Señor obviamente es la respuesta, es lo que necesitamos, pero el Señor también nos ha colocado en una comunidad que nos ayuda a también ver que otros tienen Pero Él dolores, ¿no? usa a otras Ujú. personas, ¿no? Claro, Usa a otras definitivamente va a personas, usar ¿no? a alguien, ¿no? Es más, por ejemplo, dentro de este proceso de sanidad, Él me ha costado entender que aún las cosas negativas y lo malo puede usar para sanidad. ¿Puede darnos un ejemplo de eso? Por ejemplo, una enfermedad. Yo Mm. tengo diabetes, tengo hipotiroidismo y antes yo tenía presión alta. Entonces, encontrar, cuando yo supe que estaba diabética, entonces para mí fue un primer paso de madurez en mi relación con Dios. Porque antes de eso yo siempre le había recriminado. ¿Por qué me das esto? ¿Por qué esto? ¿No? Entonces, cuando yo supe que tenía diabetes, mi tendencia fue reclamarle al Señor. ¿Por qué? Entonces, pero después yo dije, o sea, es que también esto no es que Él lo puso, es consecuencia también de, ¿no es cierto? De mi sobrepeso. Yo estaba más gordita antes, estuve muchos años gordita. Después de embarazarme de mis hijas, yo no pude bajar de peso y fue en aumento, 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 ¿no? Entonces yo le dije al Señor, ok, yo voy a aceptar mi responsabilidad en esto. Y eso me enseñó. La diabetes me ha enseñado mucho a mí en mi vida. Desarrolló la disciplina. Yo no sabía que era disciplinada. Siempre me caractericé y pensé que era muy indisciplinada. No es que alguna vez, digamos, sale, ¿no es cierto? Pero, Jime, desde que yo tengo diabetes, hace 17 años, un solo día yo no he dejado mi medicamento. Entonces, y eso es algo que va sanando un área. Entonces, a raíz de la diabetes, yo creo que el Señor me forzó con una enfermedad para que yo sanara otra área, que era el sobrepeso. Wow. Yo llegué al punto en mi diabetes que estaba descontrolada, que no podía bajarla 400, 300. O sea, 280 era lo más barato y es lo más barato que lo más bajo y era altísimo, ¿no? Entonces, yo empecé a pedirle al Señor que yo bajara de peso, porque yo decía, si yo bajo un poquito de peso, se va a estabilizar mi azúcar. Yo creí que el Señor me había hecho gorda, además, digamos, ¿no? Bueno, es mi diseño, digamos, ¿qué voy a hacer? Tengo tendencia, voy a hacer así y no soy consciente, no sé ahorita, por ejemplo, en qué punto de mi vida yo me rendí a esto. Y dije, wow, ya soy así. Creo digamos, que eso ¿no? es algo que puede ser un común denominador con todas las personas, que la situación, el dolor, la herida, llega a un punto de cansarte que te rendís. Porque seguramente grande, muchas veces la gente va a intentamos salir, pero nos rendimos, ¿no? Y te rendís a esto. Entonces yo no sé. Recién cuando yo fui a Brasil hace 2 años para un tratamiento, pero no fui realmente para bajar de peso, sino fui porque la diabetes ya me iba a matar. Colapsó. Exacto. Yo usaba insulina, 2 tipos de insulina, 2 veces al día, más tableta, era hipertensa. Entonces fui a nada más a buscar un alivio, ¿no? Y allá en Brasil, el Señor no me dio alivio, me trajo sanidad de muchas cosas. Y ahí yo me pude dar cuenta de que el sobrepeso era una esclavitud que yo había aceptado.
y que pensé que era mi diseño. Wow. Entonces, ¿cuántas estamos aceptando algo que no es nuestro diseño? Como esta es la cruz, lo que me tocó, es la cruz que debo cargar por mi vida. Claro, y ¿no? porque es algo que Dios te da. No. Yo un día le dije al Señor, bueno, Señor, ¿sabes qué? Decime, vos me hiciste gorda, porque si me hiciste gorda, ya, yo voy a aceptar, digamos. Siempre le digo, ¿no? Yo voy a aceptar y voy a dejar de pelear. Y en uno de esos él me dijo, no, ese no es tu diseño. Y entonces yo hasta ahorita yo digo, ¿qué me pasó? Pero por eso digo, a veces lo negativo, una cosa que podría ser tan negativa en mi vida como una enfermedad difícil, me ha traído otras áreas de libertad. Ahora, el Señor no me ha sanado de la diabetes, pero ya no soy la misma. No uso insulina, no tengo hipertensión, por ejemplo. Solo tengo medicamento oral, pero tengo más responsabilidad. Sé que debo cuidarme. Hace 2 años, desde que fui al Brasil, hago ejercicio. Yo creo que el problema de mi diabetes no solo era la comida, no la manera de comer, sino que yo no hacía ninguna actividad. Entonces, implementar y cambiar tu vida, y pareciera que esto no está unido a lo espiritual, digamos, ¿no? Eso estaba por decir. Sí, pero la palabra dice, cuida de ti mismo. Que somos templo del Espíritu y eso Santo. es integral. O sea, no es cuidarme solo en lo espiritual, porque soy físico, soy espiritual y también tengo un alma que tengo que cuidar, ¿no? Entonces, a veces la iglesia, para mí, yo estuve escondida en la iglesia con mi sobrepeso. Fue un lugar cómodo que encontré. Porque claro, en la iglesia no tenés que rechazar por la apariencia. Por la apariencia. Entonces sí o sí te tienen que aceptar. Pero la misma palabra dice, ¿no? David decía, no hay ningún lugar en que yo me pueda esconder. Dios te va a encontrar. Pero no te encuentra para castigarte y para avergonzarte o para hacerte en cara todas tus debilidades. Te encuentra para sanarte, para hacerte libre. Le contaba antes un libro sobre Ruth, y ahí en una parte dice que el Señor trae liberación y respiro para los judíos. Y sabe que eso me marcó muchísimo, porque eso es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. No importa lo que el enemigo haya hecho en nuestras vidas, el maltrato, la vida misma, porque a veces es difícil vivir en un mundo tan caído. No todas tenemos, tampoco es que yo tuve una vida, digamos, ¿no? Tan desastrosa o tan fea, pero las heridas del alma son una carga muy fuerte. Pero no importa eso, Jimena, estamos destinados a la liberación y respiro. Amén. De ellas líder, respira. Respira, sí. Oiga, y de hecho, ¿sabe qué? Yo no sé qué tiene el Señor conmigo y con ellas líderes, pero siempre me marca lo que Él va a hacer con las... Cada temporada hay una palabra. Sí, cuando yo decidí irme a Brasil, ¿sabe cuál era? Moviéndote. No, sin miedo. Sin miedo. La temporada sin miedo fue. Para muchas fue. Y bueno, creo que algo que está diciendo en este momento ha sido también para muchas mujeres, ¿no? Y es algo que el Señor está haciendo. Y la verdad que ya en los últimos minutos de este episodio, y puedo ver que ese camino hacia la sanidad, un poco resumiendo lo que acaba de decir, es una constante, va a ser un proceso, es un camino que debemos seguir
caminando. Un lugar que de repente nos da miedo, nos puede intimidar, pero es que es un camino que va a traer respiro, que va a traer alivio, que va a traer también claridad para encontrar propósito en nuestra vida, propósito también al dolor y al quebranto que hayamos vivido o que seguimos viviendo. Pero cuando dice, ¿no?, que tenía este aguijón en la carne, dice, yo me fortalezco en tu debilidad. O sea, a quien necesitas, de repente no es como usted dice, no me libró de la diabetes, lo que necesitas me necesitas a mí, ¿no? Yo soy tu fortaleza, yo soy tu refugio, ¿no? Yo soy tu estandarte, ¿no? Entonces, es hermoso cómo el Señor puede cubrir nuestra vida, nuestro dolor y puede llenar esos vacíos y ser una bandera sobre nosotros, como dice la palabra, ¿no? Mi bandera sobre ti es amor, ¿no? Y nos sana y nos libera y nos puede llevar de la mano. Entonces, para ya terminar, quisiera agregar algo más de palabras para aquellos que dicen, quiero empezar, pero o he retrocedido también, porque podemos avanzar en nuestra sanidad y de repente retroceder, ¿no? Entonces, ¿cómo podría cerrar este episodio de Dios quiere sanarte, pero debemos permitírselo? Yo creo que entender también que es un proceso, ¿no? Un proceso del Señor. Trabajar con nuestras expectativas también, porque... Hay mucha renuncia a eso, sí, ¿no? Tiene que haber. Sí. El desafío que Dios hizo a mi vida es a pesar de esto puedes hacerlo. Porque... Es su gracia. Pues sí, pues yo he entendido, aunque en la práctica me cuesta mucho, que solo lo necesito a Él. Y que a pesar de la enfermedad y de todo lo que yo he vivido, puedo hacer ministerio, puedo hacer muchas cosas. Ha criado 4 hijas, ha levantado muchas cosas. No me ha limitado en mi vida. La cosa es que lo negativo de tu vida no te limite. Y determinar, ¿no? Hay muchas palabras como determinarse, determinar a caminar, determinar a mirarlo. Y eso no quiere decir que yo no retroceda. Yo retrocedo. Ahorita he retrocedido un poco en mi vida porque he aumentado algunos kilos, ¿no? Pero ahora yo ya lo conozco a Él, porque mi temor fue cuando yo adelgacé y digo, ¿y si me vuelvo a engordar? Dios mío. ¿Y sabe qué me dijo? Mi gracia siempre va a estar ahí. No importa las veces que uno retroceda, Jimena. El Señor está ahí para levantarlo y llevarlo adelante. La cosa es ser honesta y vulnerable, no dejar que el orgullo te envuelva otra vez y te lleve a escondites, a mentiras, a protegerte, sino a ser honesta. En este proceso de sanidad también el Señor te enseña a ser honesta con vos misma, con Él. Entonces Él está ahí, Él está ahí. No importa las veces que lo vamos a necesitar. Él nunca nos va a decir otra vez, pero si ya te dije. Nosotros somos así, sí. Pero Él no es así. Él no es así. Y entender que la sanidad es nuestro destino. Estamos destinadas a una sanidad integral. Tremendo. Gracias, Martita. Estamos destinados a la sanidad. El Señor va a cumplir ese propósito en nuestra vida. Así es. Dejemos a Él obrar en nuestra vida, no temamos y también no nos avergoncemos de haber avanzado y ahora retroceder. Él no se ha cansado y Él no va a retroceder nunca. Exacto. Gracias por ver este episodio y nos vemos en el siguiente.